Y sin más tardar, vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer 23 versículos, del versículo 1 al versículo 23. Nuevamente, si puede ponerse de pie, lo voy a invitar a que lo haga. Si no, puede permanecer sentado. Es posible que mientras predique tome esa silla y me sienta porque mi espalda me está molestando bastante, así que es posible que me siente. ¿Sabía usted que el Señor, si usted lee la palabra, muchas veces predicaba sentado? Él se sentaba y predicaba sentado. Me llamaba la atención eso, solo quería compartirlos con ustedes. Marcos 7, 1, 23, ¿lo tenemos? Hermanos, vamos a leer esta porción de la palabra en la cual vamos a estar meditando en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Así que acompáñenme a leer la palabra de Dios en Marcos 7, de los versos 1 a 23. Y dice así, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro
Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Le voy a pedir que me acompañe en oración para que sea el Señor ayudándonos a indagar sobre esta porción de la palabra. Amantísimo Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos en esta preciosa tarde por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar para poder invocar su nombre, para poder exaltar su nombre, para poder, Dios mío, gozarnos en medio de la alabanza, de la adoración, de la comunión los unos con los otros. Pero también, Señor, nos reunimos para poder escuchar su palabra. Dios mío, pedimos que sea su Espíritu Santo sobre mi persona en este momento. Dios mío, me pongo como un instrumento en sus manos para que usted sea, Dios mío, poniendo los pensamientos, las palabras, y que sea su sabiduría sobre mí. Que sea el Espíritu Santo, Dios mío, dándome las palabras que usted quiera que yo diga, Señor. Quita todo pensamiento que sea contrario a ti en mí. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú conoces cada vida, tú conoces cada necesidad. Y conforme a la necesidad de tus ovejas, de tu pueblo, guíame, Dios mío, que sea el Espíritu Santo guiando mi corazón, guiando mi mente. No, Señor, por mis concupiscencias, ni por mis pensamientos, ni por mi conocimiento, pero Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, implantando en mí tus palabras, en el nombre de Jesús, para que solamente tú seas glorificado, para que las palabras que salgan de mi boca sean de vida, sean verdad y puedan ministrar las vidas de mis hermanos, Señor. Te pido que también prepares los corazones, tanto el mío como los de mis hermanos. Dios mío, destapa toda sordera espiritual, abra entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, para que la palabra, Dios mío, obre en los corazones. Quita todo tropiezo, todo lo que pueda impedir que la palabra, Señor, sea ministrando las vidas. En el nombre de Jesús, te damos honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Voy a tratar de ser un poco breve porque cuando tenemos Santa Cena tenemos menos tiempo, ¿verdad? Pero a veces digo eso y me extiendo más, así que vamos a ver. Hoy día quiero que meditemos sobre esta porción de la palabra que creo que aborda muchos temas. Y me puse a leer algunos comentarios sobre esta porción de la palabra para poder entender de qué se trata. Y aquí vemos que los fariseos, dice la palabra, y los escribas se le acercaron a Jesús. Según lo que puedo entender, a diferencia de otras ocasiones donde se acercaban con malas intenciones para tentarlo, parece que en esta ocasión no es el caso. En el sentido de que vinieron con una pregunta genuina, digámoslo así. Dice la historia y los estudiosos que sucedía que los judíos y los ancianos de ese tiempo y los tiempos anteriores habían desarrollado, como digamos así, la ley escrita y la ley oral. Y entonces la gente y los judíos y los escribas y los fariseos le daban más importancia casi a la ley oral que a la ley escrita. La ley oral era como interpretaciones y se iban acumulando con el tiempo y eran como
querían complementar lo que la ley decía, pero se volvió tan importante, y lo vamos a ver aquí, que la gente se arraigaba más a esa ley oral que a la ley misma de Dios escrita. Y sabe, lo mismo sucede, siempre ha sucedido así. Creo que la mayoría de nosotros venimos del catolicismo. Y en el catolicismo es lo mismo sucede. Tal vez ustedes no saben, pero mucha de la gente que practica el catolicismo muchas veces ignora muchas cosas. Y aún tal vez nosotros, habiendo salido de eso, pero dentro del sistema religioso católico es exactamente lo mismo. Está la ley, digamos la palabra de Dios, pero está a un lado también la tradición, que tiene la misma autoridad que la Biblia. Y vemos tanto en el catolicismo como se daba en ese tiempo que la ley o la ley oral o la tradición, aunque contradiciera lo que la Biblia dice, seguía siendo vigente. Lo mismo podemos ver justamente con el catolicismo, que aunque la tradición contradiga la Biblia, sigue teniendo poder. Y eso es lo que sucedía en este contexto. Y aquí se trata de lo que es inmundo versus lo que es santo. O sea, el problema aquí era lo inmundo. Si usted va al libro de Levítico, se va a dar cuenta que Dios, es verdad, Dios había dado ciertas reglas. Y para que lo veamos rápidamente, vaya conmigo a Levítico. Creo que es del capítulo, lo estaba leyendo, era del capítulo 12 al 20, por ahí. Son varias leyes sobre la purificación y todo ese proceso. Y solo le quiero leer tal vez alguno para que se dé cuenta. En el capítulo 15, por ejemplo, de Levíticos, voy a leer, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, de eso se estaba tratando, de que habían ciertas reglas que si tocaban algo inmundo, ellos eran inmundos. Y tenía que pasar un proceso de lavamiento con el agua. Entonces, lo que se dice que sucedió es que los fariseos comenzaron a agregarle a esas leyes otras cosas. Y la verdad es que se volvía complicado porque estaban bajo el dominio romano. Si tocaban un gentil, era inmundo. Si tocaban dinero que con un gentil tocó, era inmundo. Si pisaban la tierra que un gentil pisó, era inmundo. Todo era inmundo. Entonces ellos comenzaron a desarrollar un montón de extras para santificarse, ¿verdad? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Todos esos ritos. Y sabe que hablé de la Iglesia Católica, pero algo muy similar pasa con nosotros los cristianos. Como que siempre tenemos esa tendencia a querer agregarle a las cosas de Dios. Y tenemos esa tendencia a pensar que porque hacemos algo, entonces nos limpiamos o somos más espirituales. Y la verdad que no es así. Tendemos a, como en este contexto, tendemos a poner la vista en lo externo. Aquí, porque no se lavaron las manos, entonces eran inmundos. Algo externo, algo le da un poder a algo que en sí no tenía poder. Amén. Y no solo en la Iglesia Católica, porque muchas veces hablamos de la Iglesia Católica, pero también en el cristianismo, lo que se llama legalismo, dándole poder a cosas externas que
Bueno, yo creo que todos entendemos eso y no es que queremos condenar ciertas iglesias, pero cuando le damos más poder a lo que nos ponemos o lo largo del pelo o cosas de vestuario, caemos en lo mismo. Si bien es cierto que eso es importante, pero eso nos salva, eso nos santifica. Amén. Es lo mismo. Siempre tendemos a querer agregarle a las cosas de Dios. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, es verdad, la Biblia aborda esos temas, pero nosotros los hombres como que lo llevamos a un extremo, y eso es lo que pasó con los fariseos. Lo llevaron a un extremo que era imposible de poder respetar esas cosas. Era imposible. Y en sí el propósito de Dios es más que eso, es salvar. Y me regresaba al punto donde David, porque sucedieron varias cosas así con Jesús, donde lo acusaban, y una vez el Señor les recordó el episodio que una vez hemos compartido con ustedes, donde David estaba huyendo, tenía hambre y se comió los panes santos, el cual, según la ley, no tenía derecho. No podía hacerlo, pero ¿qué era más importante? ¿Qué era más importante? Salvar su vida. Amén. Entonces Jesús siempre traía el punto en las cosas que son importantes, sin quebrantar la ley, pero traer realmente todo a la esencia de lo que quería traer la ley. Amén. Y esto solo para ponernos en contexto de lo que está pasando. Entonces, los fariseos vienen y como tenían todas esas reglas y para ellos era súper importante ver que no se lavaban las manos y comían, era como, ¿qué están haciendo? Están comiendo de una forma inmunda, están inmundos. Y tenía el mismo peso que la Biblia aún así. Y eso es lo que está pasando. Por eso ellos se les acercan y eso es lo que les preguntan. Le preguntaron, dice en el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Ve? O sea, para ellos estaban inmundos. Ahora, les voy a resumir la respuesta de Jesús y vamos a ir poco a poco leyendo y tratando de sacar algo de lo que la palabra nos está diciendo. Jesús les responde de una forma interesante, ¿verdad? En otras palabras, lo que Jesús les dice es, la tradición que ustedes dicen que mis discípulos traspasan, no es más que una tradición de hombres. Pero esa tradición es en sí misma una transgresión a la ley de Dios. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Jesús les está diciendo, ustedes acusan a mis discípulos de romper una tradición, pero la tradición que ustedes quieren guardar es en sí misma, esa tradición quebranta la ley de Dios. Y eso resume la respuesta de Jesús. Pero quiero que vayamos poco a poco viendo todo lo que el Señor comienza a decirles. En el versículo 6, luego que les preguntan eso los fariseos y los escribas, Jesús les dice, versículo 6, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Y quiero detenerme un poco ahí. Jesús le responde citando a Isaías y les dice palabras fuertes, hipócritas. ¿Y qué les dice? Apunta a un problema, y es el honrar a Dios de labios, pero tener el corazón lejos de Él. Así que es posible honrar a Dios solamente de labios, pero que uno mismo
esté lejos de Él. Y quiero que meditemos un poco sobre eso. Porque es importante, porque usted y yo podemos caer en esa categoría también. Podemos caer en esa categoría. Y las palabras que Jesús usa no son mis palabras, son las de Él, pero Él dice hipócritas. Hermanos, si en nuestro corazón no reina Cristo sobre todas las cosas, entonces caemos en esa categoría. Si en nuestro corazón Cristo no es primero, caemos en esa categoría. De nada sirve venir a la iglesia del Señor, levantar nuestras manos, cantar, si en nuestro corazón Cristo no es primero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Les está citando Isaías y le está diciendo, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces uno puede alabar, uno puede cantar, hasta uno puede decir, Dios te amo, pero que nuestro corazón esté lejos de mí, esté lejos de Él. Uno puede aparentar bien vestido, uno puede aparentar con palabras, pero si el corazón no es convertido, si el corazón no está rendido, si el corazón no busca a Cristo de verdad, entonces usted y yo estamos siendo, como dice el Señor, hipócritas, y solo de labios lo estamos honrando. Es posible, hermanos, que algunos de nosotros, y yo también, caigamos en esa categoría. Honrar a Dios de labio. Si nuestro corazón no ha sido renovado, entregado enteramente a Cristo, todo lo que hagamos en nombre de Dios, toda supuesta adoración, toda supuesta oración, todo sacrificio, todo ayuno es en vano. Dice, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Realmente les exhorto en esta preciosa tarde y que meditemos si nuestro corazón ha sido rendido totalmente a Cristo. Si nuestro corazón ha sido totalmente rendido a Cristo. He dicho varias veces en el pasado que a veces la gente se acerca a Cristo con razones equivocadas. A veces la gente se acerca al Señor con necesidades, con problemas, lo cual en sí no está mal. Dios usa a veces la circunstancia para salvar a la gente. Pero si la persona viene solo por el problema y para que Dios le ayude, solo por el problema, sin buscar realmente a Dios, para buscar a Dios para ser salvo, entonces estamos mal. ¿Con qué corazón venimos a Dios? ¿Con qué corazón nos acercamos al Señor? Dice Salmos 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Con qué corazón venimos a la iglesia? Si uno se enfoca solamente en los problemas para que Dios nos arregle los problemas, entonces nuestro corazón no va a venir con un corazón contrito y humillado por el pecado, por la necesidad de salvación, sino por una necesidad física, por una necesidad económica, por una necesidad aquí, allá. Pero la verdadera necesidad es la del alma. La verdadera necesidad es que estamos lejos de Dios. La verdadera necesidad es que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos y hemos ofendido a Dios y necesitamos ser reconciliados con Dios. Esa es la verdadera necesidad. Y cuando el hombre, la mujer entiende eso, su corazón se pone constrito y humillado, y ese es el corazón que Dios no desprecia. Ahora, con esto no estoy diciendo
que no vengamos al Señor con nuestros problemas. Obviamente, el mismo Señor dice, vengan a mí, que se sepa que yo quiero escuchar cuáles son sus necesidades. Obviamente que sí, pero primeramente Dios recibe al corazón contrito y al corazón humillado. Amén. Es importante que entendamos, amados hermanos, que a veces podemos caer en eso, honrar a Dios solamente de labio, y que nuestro corazón esté lejos, lejos de Él. Es posible. Es muy posible. Por eso le digo, para evitar eso, Cristo tiene que estar primero. Si Cristo está primero, entonces estamos bien. Pero si Cristo es segundo, tercero o cuarto, entonces todo lo que hacemos para Cristo es en vano. Porque eso significa que hay un Dios sobre Dios. Si Cristo no está primero, significa que tenemos otro Dios que domina nuestro corazón. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, si seguimos leyendo, dice en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Nuevamente quiero hacer el paralelo tanto con la iglesia católica como con la iglesia cristiana. Bueno, algunas personas en la tradición, el agua bendita, ¿verdad? Que porque rezamos tantas veces, entonces el pecado es perdonado. Porque nos ungió el Padre, entonces nuestro pecado es perdonado. Porque vengo a la iglesia, ya cumplí con mi deber espiritual, ya me siento mejor. Y a veces no solamente en nuestros familiares católicos, nuestros amigos católicos, pero eso yo lo he escuchado en cristianos. Que porque el pastor me impuso la mano, entonces ya estoy santificado. O porque vine a la iglesia, ya cumplí, ya me siento mejor. O porque leí la Biblia, ya. Pero tiene que haber algo más. Tiene que haber un corazón transformado. Tiene que haber un corazón transformado. Aún dentro de nosotros los cristianos pensamos que porque pasé 7 días de ayunos, si el ayuno nos puede ayudar. Entiéndame bien. Voy a lo primero, un corazón transformado. Si el corazón no ha sido transformado, la oración, el ayuno y todo lo que hagas es en vano. Primero tu corazón tiene que estar rendido a Cristo para que tu oración, tu ayuno valga algo, sirva de algo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? Si no es en vano, es en vano. El corazón tiene que estar transformado, humillado a Dios. Y a veces eso demanda de un autoanálisis, demanda de una humildad, demanda de ciertas cosas que nos duelen, pero que tienen que ser transformadas en nosotros. Cuando un corazón ha sido tocado por la palabra de Dios, usted va a escuchar que esa persona va a dejar de acusar a otros y ahora va a comenzar a confesar su pecado. Porque eso es un corazón en el cual Dios está trabajando. Va a dejar de siempre poner la culpa en otros, pero va a confesar su propio pecado y va a seguir adelante. Porque sabe que él mismo está mal. Un corazón que ha sido quebrantado por el Señor. Ya no va a ser un corazón que una persona que quiere lástima para sí, sino que se llena de Dios, confiesa su pecado y reconoce que esa persona también ha fallado. Se deja de enfocar solamente en las fallas de los otros, pero se concentra primero en trabajar su vida como persona. ¿Saben? Muchas personas vienen al Señor, como dije, con muchos problemas. Divorcio, cáncer,
problemas matrimoniales, problemas económicos. Y cuando vienen al Señor, usted puede escuchar cómo se quejan bastante de las circunstancias, de esto, y esto, y esto. Pero cuando el Señor comienza a obrar, eso comienza a cambiar. Su vocabulario comienza a cambiar. Las cosas que dice comienzan a cambiar. Porque hoy que estamos celebrando la Santa Cena, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando comienzo a pensar en lo que el Señor hizo, la sangre, el cuerpo de Cristo, para poder salvarnos, como que todos los otros problemas se vuelven nada. Todo se vuelve nada. Todo no tiene importancia. Cuando comienzo a meditar en que yo estaba perdido en mis pecados, pero que ahora tengo salvación en Cristo Jesús, cualquier problema que tengo, cualquier dolor, mi dolor de espalda, cualquier cosa, viene a ser nada. Por eso es que digo que en un corazón donde Cristo está reinando, hay algo diferente. Hay algo diferente. Esa persona ya ve las cosas diferentes, ya no comienza a quejar, comienza a confiar en Dios. Comienza a confiar en Dios y comienza a ver. Porque muchos de los problemas que antes teníamos, si bien es cierto que, puede ser que otros eran culpables, pero dígame, yo le voy a decir algo, nosotros teníamos que ver porque nosotros mismos éramos pecadores. Y cuando uno viene al Señor se da cuenta, wow, yo también fallé. Yo también no era la mejor esposa. Yo también no era el mejor esposo. Sí, mi esposo tal vez era malo, pero yo también no era como Dios quería que yo fuera. Y comienza a enfocarse en mejorar para Dios, cambiar para Dios. Y es diferente. Y mientras eso no suceda, mientras usted no vea que el vocabulario, lo que confiesa una persona, y lo vamos a ver más adelante, porque de eso comienza a hablar Cristo después, de lo que hay en el corazón, de lo que sale del corazón. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esa persona puede honrar a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Y el propósito de hoy, lo que quiere Dios hoy, Él no quiere honra de labio. Él quiere honra en espíritu y en verdad. Él quiere corazones quebrantados. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Me extravié un poco del tema, pero quiero revolver. Hablé de un poco de la Iglesia Católica cuando hacía todos esos ritos, esas cosas que no tienen ningún poder. Pero nosotros los evangélicos estamos iguales. Y en lo que leímos dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y quiero hacer un paralelo aquí un poco. Aquí habla de tradición. Pero en otras palabras lo que Cristo está diciendo es, ustedes dejan el mandamiento de Dios para escuchar más lo que dicen los hombres. Pudiéramos decirlo así. Amén. Y voy a hacer un paralelo con lo que pasa hoy en día dentro de la iglesia evangélica. Y este tema lo he estado hablando una y otra vez, pero quiero hacer el énfasis porque es tan importante. Hoy en día, mucha gente ha dejado a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse más a lo que dicen ciertos hombres, ciertos ungidos. Y se dejan más guiar por y entiéndame bien, la ley oral, dígase profecía, que por la palabra de Dios. Es más importante lo que dice un supuesto ungido que la palabra de Dios. Entonces en la iglesia evangélica está pasando lo mismo. La gente deja a un lado la palabra
para guiarse por lo que me dice el ungido. Eso está pasando también hoy en día. Su corazón está lejos de Dios. Lejos de Dios. La profecía ha tomado un lugar mayor que la palabra de Dios escrita. Mayor que la palabra de Dios escrita. Y estaban platicando y quiero compartirlo porque wow. Y le pido a Dios que nos ayude a todos los que estamos en este lugar, porque son temas que hemos abordado. Y llega un momento aquí donde Cristo le dice a sus discípulos, les dice, oye, ¿ustedes también están sin entendimiento? Lo leyó conmigo, ¿verdad? Porque los discípulos llegan a Cristo y le dicen, explícanos la parábola. Y le dice, ¿cómo? Espérate, ¿todavía ustedes están sin entendimiento? Me estoy adelantando un poco, pero le pido a Dios que no seamos como los discípulos en ese entonces, en esa circunstancia, en ese contexto, sin entendimiento. Porque a veces Dios nos enseña algo, pero cuando llega el momento de ser expuesto a lo que hemos sido predicados, como que se nos olvida. Se nos olvida. Hoy en día en la iglesia del Señor se le da un énfasis tanto a lo que se dice en profecía que en la misma palabra de Dios. Y hago el énfasis, amados hermanos, porque hay por todos lados y probablemente, es muy probable que usted pueda ir a otras iglesias y sea expuesto a esto que le estoy hablando. Y está en mi corazón porque como pastor, el trabajo del pastor es velar por las ovejas, cuidar para que la malicia no entre, para que las cosas que quieran dañar a las ovejas no las dañen. De eso se trata. ¿Te acuerdas? Hablamos un poco del deber de las ovejas. Parte del deber del pastor es predicar, atalayar, instruir para que las ovejas sean guardadas de la malicia. Ahora Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero hay una malicia que se mueve dentro de la iglesia, que como la gente no lee la Biblia, puede venir un hombre de supuestamente Dios y sacar una profecía tan errada y lo agarran más que la palabra de Dios. Amados hermanos, en el nombre del Señor, no caigamos en eso. No caigamos en eso. ¿Y por qué habla del corazón? ¿Por qué su corazón está lejos de Dios? Porque cuando uno va a buscar profecía, siempre está buscando conforme a su corazón. Porque cuando vamos a la Biblia nos abre el corazón y nos va a ir a agarrar lo más malo para sacarlo. Pero cuando voy a la profecía, mi corazón está inclinado a escuchar que quiero esto, quiero este hombre como esposo, quiero esto, quiero lo otro. Y eso es lo que el corazón quiere escuchar. ¿Cómo es el Señor que en la palabra de Dios nos habla de una y otra forma? Pero a veces somos como los discípulos. A veces algunos de nosotros, y no porque yo sea el que predica, no importa el que predica. Nada tiene que ver el que predica, es la palabra de Dios. Pero siento esto y lo tengo que decir. A veces venimos a la iglesia, escuchamos
Y somos como los discípulos, no entendemos, pero nos quedamos ahí, no hacemos más. Por lo menos los discípulos fueron y le preguntaron a Jesús para saber, para entender, para buscar, y de eso se trata. Muchos se quedan sin entender, sin entendimiento, tal vez porque le entra aquí y le sale allá. Otros porque, no sé, por la pereza de no ir a la Biblia, de no indagar para entender, para que el entendimiento se le abra. Pero muchas veces caemos en eso. No entendemos y nos quedamos ahí porque no queremos buscar más de Dios. Es más fácil la profecía. Es más fácil solo ir y escuchar y no ir a la palabra, indagar. Dios ponía esto en mi corazón y se lo tenía que decir a ustedes, amados hermanos. No se quede sin entendimiento. Busque respuesta. Acérquese a los maestros. Indague en la palabra. Puede ser que muchas cosas tal vez usted escucha y no entiende o no está seguro y se queda ahí y no busca más. Pero aquí vemos que los discípulos, Señor, explícanos la parábola. Y Él les explicó. ¿Se acuerda? Jeremías, clama a mí y te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿por qué no sucede? Porque no clamamos. Porque clamar no solo es pedir así, clamar implica algo profundo, un deseo, un desespero para Dios y sus cosas. Ese es el corazón que Dios busca. Ese es el corazón que Dios acepta. El corazón que lo va a honrar de labios y que va a estar cerca de Dios. Quería abordar ese tema. Cómo la profecía hoy en día ha tomado un lugar mayor que la palabra de Dios escrita. Y la gente se debe llevar más por lo que una profecía de cualquiera que por la misma palabra de Dios. He escuchado unas cosas tan tremendas y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Amados hermanos, es necesario volver a la palabra siempre. Usted, espero que se ha dado cuenta que el énfasis de esta iglesia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay más autoridad que la palabra de Dios. No hay roca más fuerte que la palabra de Dios. No hay nada más que la palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bueno, en este caso era todo lo que les expliqué de la ley oral y todo lo que fueron agregando, que se volvió un sistema súper complejo. Miren lo que dice luego el Señor, en el verso 9. Les decía también, miren la respuesta del Señor. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quiero decir algunas cosas aquí. Las tradiciones en sí, no me malentienda, no son pecado. La tradición se vuelve pecado cuando esa tradición, quebranta la ley de Dios. Dicen los estudiosos que el pueblo de Israel tenía tradiciones. Y al parecer, no le puedo asegurar al 100%, pero de lo que he leído, me gustaría indagar más, Jesús también participó en algunas tradiciones, las cuales no estaban en la Biblia, pero no eran mal en sí. Una tradición se vuelve mal cuando quebranta la ley de Dios. Amén. Solo quería aclarar ese punto, pero eso es justamente lo que aquí pasó, y eso es lo que el Señor les dice. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición.
¿cómo es Dios que nos da todos los argumentos, todos los elementos? Porque vuelvo y repito, es exactamente lo que pasa cuando nosotros éramos católicos. Invalidábamos el mandamiento, invalidamos la Biblia con la tradición. Era más importante la tradición de mis abuelos que la misma palabra. Cuando yo estuve en Nicaragua como misionero, siempre me enfrentaba con este problema. Pero es la tradición de mis abuelos. ¿Cómo me van a mentir? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Sin embargo, yo les enseñaba la Biblia con amor. Pero mira lo que dice la Biblia de Dios. Y usted podía ver un bloqueo inmediato, un bloqueo. Y solo se enfocaban en su tradición y no eran capaces de ver la Biblia, la Biblia, la Biblia. Hago otra vez el paralelo. Lo mismo sucede. Disculpe, hermano, que los aburra, pero es importante. Y los voy a aburrir hasta que eso penetre sus mentes y sus corazones. De tal forma que cuando yo llegue delante de Dios, yo pueda haber cumplido mi rol de pastor, de proteger a las ovejas. Porque qué triste sería que enseñando aquí la verdad, alguno de ustedes vaya a donde sea, y sean envueltos con profecías de parte de hombres que van en contra de la palabra de Dios. Pero lo mismo sucede con nosotros. Cuando tu corazón no está en el Señor y está tras las cosas del mundo, te acercas a un hombre de Dios y te habla y te dice que sí a lo que tú estás buscando, ya te encerraste ahí y no importa lo que otro varón de Dios te diga con la palabra, te encerraste y eso es lo que quieres y ya punto. Tengamos cuidado de no invalidar la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado de no aferrarnos a otras cosas que no sea la palabra de Dios. Ahí nos va a ir bien. Toda decisión que tomamos nos va a ir bien. Vamos a escoger bien. Vamos a educar bien a nuestros hijos. Vamos a escoger un hombre, una mujer con lo cual casarnos bien. En los negocios nos va a ir bien. En la escuela nos va a ir bien. Porque la palabra de Dios está en nosotros. Volviendo entonces, Cristo les hace ver que ellos estaban invalidando el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Y luego le comienza a decir, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿De qué está hablando? El Señor lo que está haciendo es, les expone y les está probando cómo es que su tradición quebranta la ley de Dios y les pone un ejemplo claro. Ellos habían, como les dije, habían desarrollado toda esa ley oral y una de esa ley oral era lo que se llama el corbán. Y lo explica un poco ahí cuando dice es corbán y entre ¿cómo se dice eso? No es paréntesis, es comillas, gracias, entre comillas, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Y eso es exactamente lo que significa corbán, algo consagrado a Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Que los fariseos habían desarrollado esa regla, digamos, y esa ley oral, que una persona podía consagrar una parte de su dinero a Dios, independientemente si sus padres necesitaban ayuda, para ellos era más importante dárselo a Dios. En otras palabras, se creían los super espirituales y con querer ser super espirituales, estaban haciendo lo contrario a ser espiritual. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Están espiritualizando.
Querían mostrar algo bueno, como espiritualmente, wow, lo estás dedicando a Dios, todo lo que tienes. ¿Qué es espiritual? Pero detrás de eso había algo maligno. Yo veo aquí cómo estos hombres tenían ganas de dinero, avaricia al dinero. Y Jesús les hace ver cómo eso que ellos habían implementado iba en contra de la palabra de Dios. Y les dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Pero vosotros decís. ¿Qué dijeran ellos? Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y está bien. Oh, qué interesante esto. Como dije, lo primero que quiero denotar es aquí espiritualizar las cosas. Cuando nos queremos mostrarnos espirituales con cosas que no nos hacen espirituales. Este es un pequeño ejemplo, pero nos sucede hoy día en 2016, pasa lo mismo. Queriendo ser espirituales, con demostrar con muchas cosas, cuando un corazón no ha sido renovado. No ha sido renovado. Y querer hacer el montón de cosas, ofrecer esto, hacer lo otro, y se me viene algo en la mente. Y yo creo que tenemos esa tendencia, que cuando hacemos bastante para Dios, entre comillas bastante, y viene el momento de la palabra penetrar tu corazón para arreglar algo en tu vida, muchas veces, y probablemente yo he sido culpable también, ¿sabes lo que hacemos? Ponemos todas nuestras obras al frente, como para decir, sí, pero, no sé si me doy a entender. Ponemos todas nuestras buenas obras como para decir, sí, pero mira. Y no somos capaces de ver que, tal vez estoy fallando en esto. Bueno, sucede entonces que estos hombres, los fariseos, habían desarrollado esto del corbán. Mira qué tremendo era esto, que ellos podían dedicar su dinero y sus posiciones a Dios y al templo. Entonces se volvía, como decía, corbán, dedicadas a Dios. Algo que era dedicado a Dios. Y podían entonces decir a sus padres, lo siento, no te puedo dar nada, todas mis posesiones están consagradas a Dios. Y eso era espiritual. Entonces era como una práctica para evitar la obligación fundamental de ayudar y honrar a sus padres y a su madre. Y entonces podían usar una ley de los fariseos para borrar uno de los 10 mandamientos. Porque es uno de los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. También el corbán se dice que era como un juramento, era como jurar que iban a hacer algo. Y es interesante esto, porque un comentario resalta algo que encontré interesante. Los fariseos entonces lo que hacían es que si alguien hacía corbán o dedicaba a eso, era como un juramento. Y si la persona luego decía, sí, lo dediqué para Dios, pero mis padres tienen necesidad, quiero tomarlo y quiero ayudarle a mis padres. Entonces los fariseos lo que hacían era, venían y le decían, no puedes hacer eso porque tú juraste, y le sacaban números. 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces los fariseos decían, no, tú juraste a Dios y tienes que cumplir, si no estás quebrantando este mandamiento. ¿No ven? ¿Pueden ver la malicia? Cómo los fariseos eran tremendos. Y debemos de cuidarnos de ese espíritu
debemos de cuidarnos de ese espíritu. Hay personas que actúan así, actúan de esa misma forma. Ellos usaban la ley de Dios como un abogado terrenal. ¿A qué me refiero? El abogado terrenal siempre va a buscar las palabras para atar a las personas, para buscar el beneficio de ellos. Así es, esa es la verdad de la vida. Un abogado terrenal va a estar viendo qué palabras usaste para darle una interpretación y buscar cómo la ley dice algo aquí y sacar el beneficio. Así eran los fariseos. Les convenía recibir más dinero y estaban dispuestos a invalidar la ley de Dios. ¡Wow! Me hace pensar, siempre trato de hacer un paralelo con lo que pasa hoy en día. Ahí estamos hablando de ofrenda, de dinero. Lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día con los famosos predicadores que piden ofrendas, que piden que pactes y que hasta te dicen, si no tienes, presta. Y he escuchado de iglesias que hasta tienen bancos adentro que te pueden dar crédito para ir y prestar, para ofrendar. Imagínese usted. Imagínese usted. Escuché a uno hace poco decir que el momento más sublime del culto era cuando vienes a dar tu diezmo. Y miren cómo usan la palabra, porque no entiendes lo que haces. Es como cuando Abraham se encontró con Melquisedec. En otras palabras, vienes a encontrarte con Dios. ¿Ven cómo usan la palabra para sacar beneficio? Lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo. Pero otra cosa que quiero denotar aquí. Los fariseos se enfocaban en ¿qué? En pequeñas cosas. No se lavó las manos. Mira, tú juraste, y aquí dice la Biblia que como juraste tienes que, sin ver el contexto, sin ver y decir, wow, este muchacho quiere honrar a su padre y a su madre. Y no ser tan legalista. Hay algunas personas que son así, ¿sabe? Quiero hablar un poco de eso porque es importante. Cuando uno predica, uno trata de aferrarse a la palabra y tratar de ser lo más transparente, lo más agarrado a la Biblia y no. Y he entendido que debemos de tener cuidado porque algunas personas se enfocan tanto en una palabrita y las hace tropezar y porque se dijo esto así, entonces ya está mal y comienzan a hacerse toda una idea y comienzan a juzgar por una o dos palabras. Y debemos de tener cuidado de eso también. Y ver el contexto, qué se predica en general, qué se está hablando, y no tropezar en pequeñas cositas. Que si vemos el contexto, lo que estamos tratando de enseñar es correcto. ¿Me doy a entender? No seamos tan así. Hay gente que está comenzando, y si comenzamos a tropezar en pequeñas... Ahora, no estoy diciendo que se predique cualquier cosa, cualquier herejía. No, entiéndame. Porque ahora hay que como aclarar todo, porque si no, me ato con mis palabras. Pero es importante, amados hermanos, porque a veces tenemos ese tipo de espíritu como los fariseos, que vamos buscando las cositas, y hay personas que son así, te atan con tus palabras, algo que dijiste, y tal vez tú no estás ni pensando eso, ni lo habías dicho ni en ese contexto, pero lo agarran y ya forman un argumento. Hay que tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a no hacer y no tener ese espíritu que es dañino. Porque podemos caer como los fariseos. Una vez yo hablé y dije, imagínese usted un fariseo. Yo dije, yo probablemente hubiera hecho lo mismo. Repetir este ejemplo de David.
No, pero la Biblia dice, eso es santo, no lo puedes comer. Sin ser capaz de ver el contexto, sin ser capaz de ver más allá y agarrarse tanta a la ley y interpretarla y usarla de una forma nefasta. Y viéramos, tal vez algunos le hubieran dicho, David, ¿no tienes fe? ¿Por qué no le oras a Dios que te traiga unas codornices como hizo en el pueblo de Israel o que haya maná del cielo? No, esto es santo, no lo comas. Y si lo comiste del diablo, no sé si me estoy dando a entender. Realmente, hermanos, necesitamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios en muchas de las cosas. Quiero ir avanzando. Entonces los fariseos, Jesús les hizo ver que los fariseos invalidaban el mandamiento de Dios con la tradición. Y les pone un ejemplo concreto que es el corbán. Y les demuestra que ellos con eso están quebrantando el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Y les dice en el versículo 13, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, que no era lo único, que habían otras cosas similares. Y dice en el versículo 14, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Antes de ir adelante, me vengo de recordar que puse aquí, esta misma historia la leemos en Mateo 15. Y en Marcos no nos da algunas cosas que en Mateo nos da, y quiero que las veamos rápidamente antes de seguir. Se las voy a leer, no necesariamente la tiene que buscar. Pero en Mateo 15, del 1 en adelante, nos narra este mismo episodio, pero hay unas partes que agrega Mateo, y se las voy a leer, y es del versículo 10 al 14, y dice que llamando así a la multitud, Jesús les dijo, oíd y entended, como aquí. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y me llamó la atención. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? ¿Y qué palabra? Cuando Jesús les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Jesús estaba hablando verdad, sí o no? Y me llama la atención. Se ofendieron los fariseos. ¿Parecía ofensivo lo que dijo Jesús? No me parecía ofensivo. ¿Pero qué estaba hablando Cristo? Verdad. Hermanos, pidámosle al Señor que cuando sea quien sea, y es algo que lo hemos dicho y lo vamos a repetir, sea quien sea que nos exhorte o traiga algo, no tomemos esta actitud de ofensa. Amén. No tomemos esta actitud de ofensa. Jesús estaba predicando la verdad. Les quiso enseñar algo. Es decir, ustedes, y les dio un ejemplo concreto, conforme a la Biblia. Les estaba enseñando conforme a la palabra de Dios. Pero ellos estaban tan encerrados y en vez de ver, hoy estamos fallando en esto, se ofendieron. Estaban tan arraigados, estaban tan enfocados en ese pequeño punto y Cristo les hace ver, wow, tal vez es verdad lo que está diciendo. No, más bien se ofendieron. Santiago 1:19 al 21 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es interesante cómo vemos el corazón del hombre reflejado en la palabra de Dios. Cuando el hombre está arraigado a algo y viene la luz, muchas veces lo que se siente es una ofensa. Cuando viene la exhortación, cuando viene la palabra, cuando viene la verdad, muchas veces lo que se siente es una ofensa. Y la ofensa contrae ira. Y la ira, dice la Biblia, que no obra la justicia de Dios. Tengamos cuidado. Y seamos como Santiago dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice la Biblia, puede salvar nuestra alma. ¿Cuál es el propósito de Cristo aquí? ¿Cuál es el propósito de la verdad? ¿Cuál es el propósito de la exhortación? Salvar nuestras almas. Si los fariseos hubiesen sido humildes, si los fariseos hubiesen escuchado, estaban delante de él estaba Cristo Jesús hablándoles una verdad, era una verdad, les enseñó a través de la Biblia, les estaba enseñando clara, irrefutablemente la verdad. Pero cuando uno está arraigado en su propio deseo, en su propio corazón, no es capaz de ver la verdad. No es capaz de ver la verdad. Ofendidos por la verdad. Luego, ahí en Mateo dice, pero respondiendo él dijo, respondiendo a lo que los discípulos les dijeron, cuando los discípulos dicen, oye, los fariseos se ofendieron de tu palabra. Entonces Jesús les responde y dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y luego les dice, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dos cosas interesantes. Uno, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Lo resumo en esto. Todo lo que no viene de Dios no va a prevalecer. Lo que no viene de Dios no va a prevalecer. Si Dios no ha transformado tu corazón, si Dios no ha plantado en ti la palabra, no vas a prevalecer. En este contexto está hablando de todo el sistema religioso que habían desarrollado. Es algo que ellos implantaron y que no era de Dios. Y Dios lo iba a desarraigar. Amén. Pero también lo llevo cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre, el labrador. Si no dejas que Cristo plante en ti la palabra, si no dejas que Cristo sea el alfarero de tu vida, pero de verdad sea el alfarero de tu vida, todo lo que va a crecer, y creo que el hermano Luis ha estado hablando del fruto, ¿verdad? Cizaña, trigo, fruto. Lo que Dios planta va a dar fruto. Lo que Dios obra va a dar un fruto. En un corazón que ha sido humillado por la palabra, donde ha sido transformado y donde reina Cristo, va a haber un fruto. Dios está obrando en ese corazón y eso va a permanecer. Pero si tú no dejas que Dios sea el que plante, el que obre en tu vida, no vas a prevalecer. Todo lo que es obra de Dios va a prevalecer. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Por eso es que es importante entregar por completo tu corazón a Dios y que Él siga obrando ahí, porque eso va a prevalecer. Eso va a prevalecer. Y lo segundo es, ciegos guías de ciegos. A mí me da miedo eso. Yo no quiero ser un ciego, guiando a otros ciegos. Pero eso le pido a Dios que me ayude. Esta es nuestra lámpara, dice la Biblia. Esta es nuestra lámpara. Y le pido a Dios que me ayude a discernir para poder alumbrar. Para que yo no sea un ciego,
y así no guíes a otro ciego y ambos cayamos en el hoyo. Pero eso es lo que está pasando en la iglesia de Dios, ciego guiando a ciego. Ciego guiando a ciego, guiándose por palabra profética solamente y no por la palabra de Dios, por emoción y un montón de cosas que están lejos de Dios, pero Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros no seamos ciegos y ambos nos callamos en el hoyo, pero nos agarremos de la lámpara y vayamos en el camino de la verdad. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y yo le digo, Señor, ayúdanos. Y le voy a decir algo que tal vez les sonará fuerte, pero ese es mi sentir. Lo digo de mi corazón. Yo a veces me digo, y no lo tome a mal, no es que no me quiero menospreciar, pero es como yo lo veo. A veces digo, ¿estaremos tan mal que Dios tuvo que llamarme a mí para guiar la iglesia de Dios? Cuando hay tal vez varones más preparados, tal vez más estudiados, pero con un corazón tan malo. Ciegos guiando a otros ciegos. Eso es lo que yo me decía dentro de mí. ¿Estaremos tan mal, Señor, que tienes que llamar a un niño? Y eso es lo que Dios hacía cuando había tanta apostasía. Dios tenía que llamar al menos esperado, a un Jeremías, a gente que tal vez no se esperaba. Dios tenía que llamar, no a lo más sabio. Y esa era mi pregunta, Señor, ¿estaremos tan mal en estos tiempos de apostasía? Y créame, no es que me estoy menospreciando, pero yo digo a veces, no habrá otras personas. Y hay un temor en mi corazón para poder sobrellevar esta carga, esta responsabilidad conforme a Dios. Pero creo que debemos de meditar y les pido, como siempre le he pedido, oren por mi vida, por favor. Oren por mi vida. Ya son las 6:30, quiero ir concluyendo. Creo que el punto central del mensaje también de esta porción es lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No es lo que entra, sino lo que sale, ¿verdad? Y nos da el ejemplo. Lo que entra va al vientre, es procesado, y dice que se sale en la letrina, en el inodoro, se sale. Es procesado en el vientre y sale. Entonces entra por aquí, pero sale. Por eso no contamina. Lo que contamina es lo que nace por dentro y permanece ahí. En otras palabras, lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón luego sale por la boca, pero a diferencia de lo otro que entra, es procesado y luego sale por completo, eso no, eso permanece aquí, en el corazón. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que está dentro es lo que contamina, lo que está dentro. El problema del hombre no lo podemos arreglar por fuera, comienza por dentro. Comienza por aquí. Y cuando habla de corazón, habla también de la mente. Es una forma de hablar de muchas cosas. La voluntad, la mente, los sentimientos, pero la mente, la voluntad, comienza por aquí. Eso es lo que contamina y tiene muchas implicaciones. Podemos hablar varias cosas aquí, quiero resumirlas. Dice que engañoso sobre todas las cosas es el corazón. Dice la Biblia, guarda tu corazón,
Por eso la Biblia nos dice que al niño hay que instruirlo en la palabra, llenarlo, y que en nuestro corazón debemos de atar la palabra de Dios. Porque de ahí mana la vida. Y lo que contamina es lo que hay en tu corazón. Y desde que nacemos, estamos contaminados. Hay contaminación dentro de nosotros. Lo que hay, comienza a dar la lista. Avaricias, adulterio, todo. ¿De dónde viene? Del corazón. La maldad. El hombre necesita un corazón renovado. El hombre necesita un corazón renovado. Su problema está aquí adentro. Aquí adentro. Y si no arreglamos eso ahora, el aleluya, el gloria a Dios, el venir a la iglesia es en vano. Porque el corazón va a estar lejos de Dios. Podemos cubrirlo con buenas obras, podemos cubrirlo con vestimenta, podemos cubrirlo con un montón de cosas, pero el problema está aquí adentro. Si queremos una iglesia saludable, necesitamos corazones renovados. Si queremos una iglesia sin chisme, necesitamos corazones renovados, entregados a Dios. Por eso yo comencé diciendo que una persona que viene y se consagra a Dios, su vocabulario cambia porque su corazón está siendo renovado. Y de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Amén. Entonces hay un cambio en lo que está hablando la persona. Quiero leer algunos versículos rápidamente acerca de lo que dice la Biblia acerca del corazón. Proverbios 4:23, yo lo dije, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También dice Proverbios 23:7, escuche bien esta, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y está hablando del avaro. Si bien me recuerdo, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero lo importante del versículo es, como es, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Conforme a lo que hay en el corazón, así es la persona. Mateo 15:18, por lo que sale, eso ya lo habíamos leído. También dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo nos está dando a entender que toda la maldad sale de adentro y eso es lo que contamina al hombre. Quiero que nos llevemos por lo menos esto en nuestro corazón. Yo dije que iba a ser breve, pero bueno, me cuesta ser breve. Pero amados hermanos, en el nombre del Señor, pidámosle a Dios que renueve nuestro corazón, porque eso es lo que nos contamina a nosotros y contamina al resto alrededor de nosotros. Y podemos abordar de una forma también teológica, en el sentido de lo que se predica, también contamina al oyente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que predicas y de la doctrina, porque así te salvarás tú y los que te oyen. Tú y los que te oyen. Pero quiero enfocarme, ya para concluir, ¿cómo está tu corazón? ¿Con qué corazón vienes a la iglesia? ¿Con un corazón contrito y humillado a alabar al Señor? Sí, con gozo. Obviamente podemos venir con gozo, pero ¿gozo por qué? Porque Cristo nos ha salvado. ¿Con qué corazón venimos a la iglesia? Yo creo que dentro de nosotros aquí, lo digo con mucho amor, porque el propósito no es humillar a nadie, sino dar vida y salvación y suplir las necesidades. Hay corazones que necesitan ser renovados por Dios. Hay corazones que necesitan ser renovados por Dios.
aquí, dentro de nosotros. Están llenos de amargura, están llenos de odio, están llenos de muchas cosas, de malicia. Aún lo que sale por su boca no es palabra de Dios. Doble sentido. Aún aquí, hermanos, dentro de nosotros, hay corazones que necesitan ser renovados. Hay corazones que tienen que olvidar el pasado y dejar de enfocarse en todo lo que la gente mala o el esposo o la esposa le hizo y comenzar a ver que también uno tiene culpa, porque cuando no está en Cristo, uno también tiene culpa. Y cuando venimos a Cristo, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas y ahora hay que hablar bendición, hay que hablar cosas que van a edificar. Hay corazones que necesitan ser renovados. Hay corazones que están contaminados. Y le pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros. Le pido a Dios que guarde mi corazón, porque si mi corazón está contaminado, yo los contamino a cada uno de ustedes, porque yo estoy aquí adelante predicando la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Oh, gloria a Dios. Me disculpan si tomé un poco más de tiempo, pero había tantas cosas que quería compartir con ustedes. Si podemos resumir lo que leímos, el Señor es confrontado con la tradición de los judíos y los enfoca y quiere traer el enfoque correcto. Les dice, hey, ustedes invalidan el mandamiento de Dios con sus tradiciones. Y luego les comienza a decir, no es lo que entra adentro naturalmente hablando lo que contamina al hombre, sino es espiritualmente lo que sale de su corazón. Eso es lo que contamina. Eso es lo que contamina. Y hablamos como el Señor les dijo, ustedes son como lo que el profeta Isaías dijo, de honra, que de labios solamente me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo le pido a Dios que nos ayude a no caer en esa categoría, donde el corazón está lejos de Dios. Levantamos las manos, decimos gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, pero que el corazón esté lejos, que el corazón esté enfocado en cosas carnales, que el corazón esté tan enfocado en otras cosas que no es capaz de escuchar la voz de Dios, la exhortación de Dios, y solo busca lo de Él. Un corazón entregado a Cristo. Un corazón, una iglesia donde los hermanos vienen con corazón agradecido a alabar a Dios. Que no seamos una iglesia que honra a Dios de labios. Que seamos una iglesia que viene con un corazón lleno de Cristo, lleno de la palabra. Qué lindo es cuando hay una iglesia donde los corazones reina Cristo en cada vida. Se refleja en el amor, se refleja en el rostro, se refleja en la oración, se refleja en la alabanza. Una iglesia donde no siempre hay que estar arrastrando, motivando a los hermanos que tienen 10 años, 5 años, de estar ahí viniendo, y si no vienen a buscarme, no vengo. No, un corazón que busque la presencia de Dios. Un corazón que esté tan enfocado a veces en una persona, en buscar algo, buscar lo otro, pero no buscar a Cristo. Oh Señor, ayúdanos, Padre, en esta tarde. Hay corazones contaminados, Señor. Hay corazones que no han sido renovados, que están enfocados en cosas erróneas.
que todavía, Señor, no se ve en su habla, en su forma, que Cristo está reinando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que no seamos como los discípulos también, sin entendimiento, pero si hay alguien en este lugar que está sin entendimiento, que por lo menos vaya a Cristo, pregunte, busque, hasta que entienda y la palabra le sea revelada.